No se suponía que lo tocara. Solo otra chica con un mono manchado de grasa, relegada a un rincón del taller de su padre. Pero cuando llegó un hiperauto de 6 millones de euros, muerto, silencioso y cargado de secretos, miró donde nadie más se atrevió. Lo que encontró dentro no solo hizo que el motor ronroneara, hizo que hombres poderosos se pusieran nerviosos. Bilbao, España, 7:32 de la mañana. El invierno apretaba contra las ventanas agrietadas del taller Auto Euskadi. El viento frío golpeaba el cristal mientras las puertas del taller gemían al abrirse. Dentro, hip hop retumbaba desde un viejo radiocasete apoyado en una pila de neumáticos, el bajo haciendo vibrar las llaves de punta fina sueltas en la mesa de trabajo. Lucía se movía como un susurro entre todo ello, capucha puesta, hombros tensos, grasa bajo las uñas. Estaba inclinada sobre un colector roto, café negro en una taza astillada humeando a su lado. Mangas remangadas hasta los codos de su sudadera manchada de aceite. No se inmutó cuando la puerta se abrió de golpe detrás de ella. «¿Tienen baño?», ladró un hombre. No esperó respuesta. Solo la miró como si fuera un estante. Luego pasó de largo. Botas crujiendo sobre tornillos derramados. Ella señaló hacia el fondo sin decir palabra. Su agarre en el trapo se tensó ligeramente. Luego se aflojó. Luego siguió limpiando. Afuera, por la ventana del taller, la nieve se acumulaba en las cunetas a lo largo de la calle Euskadi. Dentro, el calentador hizo clic 2 veces y se apagó otra vez. La voz de Pedro resonó desde detrás del SEAT en el elevador 3. «Chica, aprietas ese tornillo como tu madre retuerce la verdad». Lucía esbozó una sonrisa sin apartar los ojos del cable de la bujía que revisaba. Supongo que por eso funciona. Tenía la firmeza de su madre en las manos, el volumen de su padre en el silencio. Todo lo demás lo aprendió sola. Un suave siseo de hidráulicos y la puerta del taller se abrió de nuevo. Esta vez entró un hombre como si fuera dueño de la luz. Abrigo blanco impecable, auricular, Bluetooth detrás de una oreja. El Tesla afuera aún pitaba suavemente en reposo. Miró alrededor. La vio. «¿Hay un mecánico por aquí?», preguntó, tono suave pero fino. Lucía se enderezó. «Sí, señor. ¿Cuál es el problema?». Parpadeó. «No, me refiero a alguien que sepa lo que hace». No se inmutó, solo se quedó allí, detrás de ella. El SEAT hacía tic-tac mientras se enfriaba. Pedro no dijo nada, solo observó desde el otro lado del taller, labios apretados. Lucía asintió levemente. «Puede hablar con Pedro si quiere». Volvió a su motor. No era invisible, solo más fácil de ignorar. En su mesa había un cuaderno de espiral viejo, bordes curvados, páginas salpicadas de diagramas, sistemas de combustible dibujados a mano, tablas de torque, cálculos garabateados. Junto a él, una foto en un marco agrietado. Una mujer negra joven en bata de laboratorio, riendo, el viento en su cabello. «Te reirías de estos payasos, mamá», murmuró Lucía, pasando una página.
Su pulgar rozó la esquina de la foto. Alcanzó su taza. No soy tu maldita asistente. Y la atrapó a medio caer antes de que se derramara. Hizo una pausa. Luego la empujó fuera de la vista. Otra puerta se abrió. Esta más lenta, pero más ruidosa. El olor a colonia llegó antes que el hombre. Cítrica, química, demasiado confiada. Sus zapatos no pertenecían allí, ni el Rolex. La voz de Antonio Salazar era del tipo que escuchabas incluso antes de que hablara. Tenemos un problema. Uno serio. No la miró. Solo asintió a Pedro, luego señaló con el pulgar sobre su hombro. Afuera, en el estacionamiento, un camión de plataforma rodó lentamente. Correas negras sujetaban una pieza de maquinaria que parecía más alienígena que automotriz. El Exolux Xera, negro carbón, elegante como el cristal y muerto como piedra. Los ojos de Pedro se abrieron. ¿Trajiste eso aquí? Antonio rió, pero no había humor en ello. La empresa necesita discreción. Lucía ya había cruzado el umbral. Caminó alrededor de la máquina una vez, luego otra, despacio. Su aliento se empañó al inclinarse cerca de la toma de aire. Pasó un dedo por el borde. Frenos cerámicos de carbono, murmuró. Aerodinámica activa, tomas de doble pila. Esto es una nave espacial. Antonio se giró. Cuidado, pequeña. Si rayas eso, hablamos de demandas. Lucía levantó la vista. No es carbono, es grafeno forjado. El tejido flexible está mal. Su rostro se crispó. ¿Qué dijiste? No lo repitió. Solo dio un paso atrás, ojos aún en el coche. Llegó la hora del almuerzo. La gente se dispersó. Sándwiches resbaladizos de grasa en papel, bromas resonando en los azulejos. Lucía se quedó junto al coche, dibujando otra vez. No dibujó cómo se veía, sino lo que podría ocultar. Al otro lado del taller, Luis se quedó. El asistente de Antonio, nervioso, delgado, camisa siempre demasiado ajustada. ¿Eres alguna ingeniera?, preguntó. Lucía se encogió de hombros. Leo mucho. Se acercó más. Eso no es solo leer. Esa noche el taller se vació. Una puerta se cerró con un clic, luego otra. El calentador dio su tos moribunda habitual. Lucía cerró con llave. Metió las manos en el bolsillo frontal de su sudadera y salió a la oscuridad. Nadie la vio pasar por el mural. Estaba solo, agrietado y descascarillado. Clara Campoamor en turquesa desvaído. Ojos fijos al final de la calle. Lucía se detuvo bajo él. La nieve crujió bajo sus botas. Su aliento subía y bajaba. Luego siguió caminando. Dentro, el hiperauto estaba silencioso en la esquina. Un depredador en hibernación. Nadie vio la mirada en sus ojos cuando miró atrás por la ventana del taller, como si supiera que algo comenzaba. A la mañana siguiente, el taller estaba más frío. La nieve se aferraba a los bordes de las ventanas como un congelamiento que no soltaba. Lucía llegó temprano, incluso antes que Pedro, y el lugar estaba tan silencioso que podía escuchar las tuberías haciendo tic-tac detrás de la pared.
el tipo de silencio que hacía que las máquinas parecieran más ruidosas, vivas. El Exolux estaba de vuelta. Misma posición, mismo camión, misma rejilla frontal inexpresiva, como desafiando a alguien a intentarlo de nuevo. Pero esta vez, Antonio no estaba con él. Solo Luis, de pie torpemente cerca de la puerta de la oficina, temblando ligeramente a pesar de su abrigo. Ellos, preguntaron si alguien podía echar otro vistazo. Dijo, rascándose la mejilla. Solo mirar, no tocar. Lucía lo miró. Luego al coche. De acuerdo, dijo simplemente, tomando sus guantes. No dudó. Se deslizó bajo el chasis, con la gracia de alguien que lo había hecho 1000 veces antes. El carrito crujió bajo su peso, pero el único otro sonido era su respiración, lenta y constante en la quietud. No es combustible, murmuró para sí. No eléctrico, no mecánico. Pasó los dedos por el bajo, la piel de éste demasiado suave, demasiado deliberada, algo sintético de manera equivocada. Luego se detuvo, presionó la palma plana en una sección detrás del eje delantero. Está escuchando, susurró, como un parásito. Su mano flotó, sintió algo, no una chispa, no calor, solo un zumbido. Luego exhaló por la nariz. ¿Y si no está destinado a funcionar? Arriba en la oficina, 2 técnicos se apoyaban en un escritorio, tomando café. La chica piensa que está en una maldita película, murmuró uno. Sí, va a superar un EQ de 1.000.000 de euros, con una linterna y una corazonada. Rieron, no fuerte, solo lo suficiente. Lucía salió de debajo del coche. Su boca era una línea, sus ojos indescifrables. No dijo nada, solo tomó su cuaderno y escribió algo. Su bolígrafo se movió lento, deliberado, como intentando fijar la idea lo suficiente para atraparla. Félix, el conserje, empujó su fregona por una esquina del taller, silbando desafinado. Se detuvo cerca de ella, apoyándose en el mango. Solía arreglar aviones, dijo, hace mucho tiempo. Nadie me preguntó al respecto. No les importaba lo que sabía, solo querían el suelo limpio. Ella levantó la vista, sonrió débilmente. Le pasó una linterna, sin palabras. Gracias. Se quedó hasta tarde. Los demás se fueron a casa. La luz dejó el cielo. Las fluorescentes del taller parpadeaban sobre ella, las últimas aún encendidas. Tenía el salpicadero del hiperauto abierto como una mesa de quirófano. Cables extendidos como venas. Cada conexión precisa hasta una. Escondido detrás de un panel falso, casi invisible, había un chip de relé que no coincidía con los demás. Estaba polvoriento, fuera de lugar, extraño. Lo arrancó, lo sostuvo entre el pulgar y el índice, como su madre solía sostener los tornillos malos, como si le hubieran mentido. Esto no pertenece aquí, susurró. Reconectó el cableado, un cable a la vez, suave como trenzar cabello. Luego giró el encendido. El coche no rugió, ronroneó, como si la hubiera estado esperando. El sonido llenó el taller, no fuerte,
pero pleno. Y entonces entró Antonio. ¿Qué demonios tocaste? Su voz rebotó en las paredes. Lucía no se giró. Lo arreglé. Eso anula la garantía. Ladró. ¿Tocaste el software? ¿Clonaste algo? Esos son 6 millones de euros en hardware. No puedes simplemente... Pedro entró en el taller, limpiándose las manos con un trapo. Ella arregló lo que ustedes pasaron por alto. Antonio parpadeó. ¿Ella? ¿O tú? Pedro no respondió. Lucía sí. Fui yo, dijo, y tengo pruebas. Levantó el chip de relé. Cables aún aferrados a él como raíces. La sala se quedó inmóvil. Solo el coche, zumbando bajo. Debería haber sentido orgullo. No lo hizo. Se sintió expuesta. Su corazón latía contra sus costillas, como queriendo salir. Sus manos temblaron al dejar el chip. Podía ver el miedo detrás de los ojos de Antonio. No miedo de ella, miedo de que algo se desmoronara. Dio un paso atrás, mandíbula tensa, casi se alejó, porque la duda golpeó rápido y fuerte. No estaba licenciada, no tenía títulos tras su nombre. ¿Y si solo tuvo suerte? ¿Y si ese chip no era el problema? ¿Y si empezaba de nuevo mañana? Pero entonces escuchó la voz, no en voz alta. Recuerdo, su madre, desde debajo de un coche, suave y segura. No necesitas títulos sofisticados, pequeña. Necesitas ver lo que ellos no ven. Cerró los ojos por una respiración larga. Luego los abrió. Luis estaba en la esquina, observando. Quiero organizar una demostración, dijo, corporativa, una prueba, limpia, registrada. Antonio se giró hacia él. No estás autorizado para... Ya está en el calendario, cortó Luis, más alto de lo que había hablado nunca. Antonio lo miró, pero no lo detuvo. El día siguiente llegó rápido. El suelo del taller estaba despejado, luces instaladas, una pantalla preparada para mostrar telemetría. Llegaron los ejecutivos, 3, cuellos rígidos, expresiones aburridas. Elena Martínez estaba entre ellos, corte de pelo corto, espalda recta, indescifrable. Luis ajustó su corbata tantas veces que se deshilachó en el borde. Pedro estaba junto a Lucía. Le lanzó una mirada. «¿Puedo hablar yo?» Lucía negó con la cabeza. «No, yo me encargo». Dio un paso adelante. No carraspeó. No ajustó el micrófono. Solo habló. El coche se detuvo por un chip de relé extraño incrustado cerca del controlador principal. No era de fábrica. No estaba registrado. Estaba cableado para fallar. Silencio. Dedos tamborileando en teléfonos. Uno de los ejecutivos levantó la vista, finalmente. Señaló el diagrama. Esta fue la interrupción de señal. Este fue el retraso. Así lo arreglé. Se deslizó detrás del volante. Giró la llave. El motor rugió a la vida como si nunca hubiera muerto. Mandíbulas tensas, ojos entrecerrados. Luego, un solo aplauso de Elena Martínez. Lento, preciso, medido. Otros siguieron, como si no estuvieran seguros de si era seguro estar impresionados. Lucía se levantó. No dijo nada más. Sus manos aún olían a grafito y acero frío. Pero su espalda estaba más recta. No sonrió. Solo se quedó de pie. Y en el silencio que siguió,
Algo cambió, no en el aire, en ellos. Los ejecutivos ya no la miraban como si no existiera. Más tarde, afuera, el viento se había suavizado. Pedro estaba sentado en una caja, café en mano. «Es como tu madre otra vez», dijo a nadie. Dentro, Lucía recogió sus herramientas. El chip de relé seguía en la mesa, inmóvil. No lo tocó, pero seguía mirando. Porque ahora sabía algo. Algo no estaba bien. Y lo que fuera, acaba de rozar el borde. La nieve había comenzado a derretirse cuando le ofrecieron la pasantía. Elena Martínez no perdió tiempo. Llegó temprano a la mañana siguiente, tacones resonando contra el cemento, portapapeles bajo un brazo como una promesa. Apenas miró el coche, solo a Lucía. «Tenemos un lugar para ti», dijo. «Pagado, acceso al laboratorio, vivienda completa. Estarás con gente que construye, no solo repara». Pedro se apoyó en la mesa de trabajo, brazos cruzados. Su rostro no se movió, pero su pecho se alzó lentamente. Así mostraba orgullo. Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se dirigieron al taller, la suciedad familiar en las esquinas, el sonido del radio crepitando con estática sobre una vieja canción de Rosalía. Miró sus botas cubiertas del mismo aceite con el que había caminado durante 6 años. «Tengo una condición», dijo. «No solo quiero probar sus coches, quiero construir los que no rompan a la gente». Elena no parpadeó. «Bien». Dejó una tarjeta en la mesa, nada ostentoso, solo un nombre y un número de teléfono, sin discurso de ventas. Esa tarde, Lucía encontró su vieja taza. «No soy tu maldita asistente». Las letras se desvanecían ahora. La muesca en el borde se había profundizado en una grieta. La sostuvo por un largo segundo, el pulgar rozando el borde. Luego vertió el café frío, la llevó al fregadero y la lavó. El agua humeaba. El jabón olía a naranjas. Sus hombros se relajaron por primera vez en días. La noticia viajó, lento al principio, luego todo a la vez. Las imágenes del taller, su voz explicando el chip, el coche arrancando, circulaban por foros, canales secundarios, incluso algunos círculos oficiales. En otra parte de la ciudad, en un dormitorio de ventanas rotas con pósters despegándose de las paredes, una adolescente vio el video 2 veces. Luego tomó una llave inglesa. No dijo nada, solo sonrió para sí misma. En el taller Auto Euskadi, las cosas cambiaron. Ligeramente, algunos de los otros técnicos aún no le hablaban. Pasaban como siempre, pero ahora con un toque más de silencio, como si evitar el contacto visual pudiera deshacer lo que vieron. Félix, por otro lado, no cambió. Llegó con rosquillas la mañana siguiente y le dio una sin comentario. Luego, ese viernes por la noche, hizo algo nuevo. Abrió la puerta del taller a las 7:00 p.m. en punto y dejó entrar a 4 adolescentes del barrio, dominicanos, sirios, mexicanos, haitianos, todos chicos, una chica, todos callados al principio. Sacó un alternador viejo de un Prius y lo puso en la mesa. «Esto
dijo, levantando un chip que parecía inquietantemente familiar. No pertenece aquí. Esa es su primera pista. Lucía observó desde la ventana de la oficina. No dijo una palabra. Solo observó. Antonio no volvió. Fue reasignado a algún lugar en la división suroeste. Cuando se fue, pasó cerca de Lucía en el estacionamiento lateral. Estaba limpiándose la grasa de las manos. Él aminoró. Luego se detuvo como si fuera a decir algo. No se disculpó, pero dijo, «Mantén los ojos abiertos, chica. Viste algo que no debías». Ella lo miró. «Tal vez tú pusiste algo que no debías». Él rió, pero no sonó real. Luego se alejó, zapatos crujiendo en sal y grava. El Exolux también se fue, recogido a toda prisa, llevado por un conductor corporativo que ni siquiera pidió ver las llaves. El suelo donde había estado aún estaba marcado, un leve contorno de neumáticos, una mancha más oscura de aceite, donde había filtrado algo extraño. Una noche, cuando el taller estaba cerrado, Lucía sacó el chip de relé otra vez. Lo puso bajo una lámpara de aumento. No era solo extraño, era ilegal. No dijo nada. No se lo contó a Pedro, no se lo contó a Elena. Solo lo envolvió en papel aluminio, luego en un paño, y lo guardó en la parte trasera de su cuaderno. La primavera llegó lenta a Bilbao. Siempre lo hacía, pero llegó. El mural al final de la calle había sido repintado, más brillante ahora. Clara Campoamor tenía líneas más nítidas, su mirada más viva. Alguien había limpiado la base y añadido una nueva frase debajo. El poder conoce el silencio, pero la verdad hace ruido. Lucía pasó por él con la cabeza alta. El laboratorio era nada como el taller. Olía a ozono y cristal. Cada superficie brillaba. La gente llevaba placas y tecleaba en monitores con confianza. Pero Lucía mantuvo su mono bajo la bata de laboratorio. Una pequeña rebelión. El día que se mudó a su nuevo espacio, desempacó 3 cosas. Su cuaderno, una copia enmarcada del boceto de su madre, ahora restaurado y fijado tras un cristal. Y su taza, la misma, pero ahora las palabras eran diferentes. Construido, no prestado. Pasó los dedos por las letras. Luego la puso en su lugar. Había nuevas personas que conocer, nuevo trabajo que hacer, coches que aún no se habían inventado, motores que susurrarían secretos y sistemas demasiado orgullosos para admitir cuando estaban rotos. Pero ella los vería. Siempre lo hacía. Justo antes de que la luz se desvaneciera tras las persianas, se giró hacia la sala, tomó su tableta y sonrió. Te dije que no era carbono,